Buenas tardes, seguidores de Hangar Medios. Hoy nos encontramos en un programa más de Expresiones Tlaxcala. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Alfonso González Martínez, juez séptimo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y especializado en justicia para adolescentes del estado de Tlaxcala. Y bueno, bienvenido, licenciado, y ¿cómo se encuentra? Gracias, licenciada, vea usted. Me encuentro muy contento, muy feliz, sobre todo de estar con este lugar, eh, rindiendo esta entrevista con usted. Como usted atinadamente lo ha manifestado, mi nombre es Alfonso González Martínez, soy abogado de profesión. Actualmente me encuentro en funciones jurisdiccionales, soy juez séptimo de control y de juicio oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y especializado en justicia para adolescentes, con sede precisamente en Apizaco, actualmente laborando en juzgados de ejecución, como juez de control y también de tribunal de enjuiciamiento. Actuó como juez de control ahí mismo en juzgado de ejecución y también actuó como tribunal de enjuiciamiento. Tengo también habilitado la sala de oralidad de aquí de Zaragoza, Zacatelco, Tlaxcala, así como la de Ciudad Judicial, ya sea la sala mercantil 1, 2 o la laboral, según lo permitan las personas que nos permiten el acceso a las salas, que en este caso son los ingenieros de TICS de Ciudad Judicial. Bien, mi nombre es soy originario de San Juan Totolac y avecindado en la población de San Esteban Tizatán, Tlaxcala. Mis estudios primaria los realicé en la escuela primaria Manuel Altamirano en la ciudad de Tlaxcala, en el turno vespertino. En la escuela secundaria lo realizó mi escuela secundaria lo realicé en la secundaria técnica número 1 de la ciudad de Tlaxcala. Asimismo, la preparatoria la realicé en el Centro de Bachillerato Tecnológico número 3, con sede en la Loma Xicoténcatl, en la ciudad de Tlaxcala. Y por último, mis estudios universitarios los realicé en Ciencias Políticas y Derecho y Ciencias Políticas del Estado de Tlaxcala, actualmente ubicados ya aquí en la Loma de Tlaxcala o en CCU Universitario. Bien, como experiencia puedo manifestarle con mucho gusto que después de que terminé mis estudios en 1991, ingresé como oficial de partes en un juzgado civil en el cual estuve por el periodo muy mínimo de 8 días. Enseguida inicié mi trayectoria en materia penal. Desde 1991 he ocupado los cargos de oficial de partes, diligenciario o notificador o actuario, como se le conoce también. Enseguida como secretario de acuerdos. Enseguida también estuve como proyectista por 18 años de un magistrado que actué aquí en el Palacio de Justicia en el centro de Tlaxcala y por muchos años, y después en Ciudad Judicial a partir del año 2016 que se inauguró ese lugar para trabajar como eh, personal judicial. Enseguida desempeñé también el cargo de juez tradicional, así como también administrador del juzgado de control del mismo distrito judicial de Sánchez Piedras, Apizaco, Tlaxcala, y a la fecha, a partir del año 2020, soy juez de control, del cual me siento, la verdad, muy orgulloso de desempeñar este cargo. Es una oportunidad que me da mucho orgullo de hacerlo, mucho gusto de hacerlo, porque siento que Dios me ha privilegiado con este encargo, que lo hago con todo gusto para servirle a la población a la que me dirijo, para que conozcan más de mí, cómo soy yo. Siempre les digo a las partes que resuelvo conforme a derecho, de manera vertical, sin sesgos de ninguna naturaleza, porque si, como lo dice el principio romano, dura lex es lex. ¿Qué quiere decir con esta expresión? Que la ley es dura, pero es la ley. Y si alguien cometió un hecho delictivo, tendrá que pagar como corresponde. Esto
Desde luego, conforme a la carpeta de investigación que esté integrada por Ministerio Público, observando desde luego el debido proceso, la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, así como también los ejes rectores que están establecidos en este sistema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20. ¿Cuáles son? Pues son la inmediación, la contradicción, la concentración, la continuidad, así como la publicidad. Esto para el efecto de hacer efectivo el derecho, la impartición de justicia que la sociedad pues clama por ella de manera diaria y con mucha razón. Yo estoy, como le he dicho siempre, para servirles, y así aparece mi actuación en audio y video. Siempre lo digo, que la sociedad merece ser atendida de la mejor manera, porque por ellos estoy y por ellos me pagan. Entonces por ellos les sirvo como corresponde, licenciada. ¿Le parece si comentamos un poquito? Usted lo que acaba de explicar, un juez es el que se encarga de impartir justicia, Así de es. decir si es inocente o es culpable Así es. y dictar una sentencia, ¿no? Así es. Para iniciar, porque a veces le comentaba fuera del aire que muchas veces pensamos que el juez está haciendo mal su trabajo y que si liberan a alguien es porque es culpa del juez. Para que las personas que nos están viendo y que son ajenas a todo este tema del sistema penal, ¿nos podría explicar desde el inicio, bueno, qué se necesita, ¿no? Usted está especializado en justicia sistema. para adolescentes. Para iniciar, ¿cómo nos podría explicar cómo es el sistema desde el inicio? A ver, tengo un vecino que es adolescente, que tiene 15 años, lo acusan de haberse robado una bicicleta y de que se robó la bicicleta, y con esa bicicleta pues fue a robar la ocupó como medio de transporte para robar en la tienda de la esquina, y pues las personas ya lo identifican. Para que se pueda ejercer una denuncia o una querella, eh, ¿quiénes la realizan? O sea, ¿cómo empieza todo el proceso? Que para que el proceso, bueno, todo este proceso inicia con la denuncia o con la querella, ¿no? ¿Cómo eh, nos puede explicar quién tiene que presentarla, cómo se tiene que presentar, dónde se tiene que presentar? Porque bueno, dicen, es que ya lo señalaron, ya lo agarraron los policías, y ahora uno piensa que, pues ya lo agarraron, pues ahora que lo metan a la cárcel y ya, ¿no? No, ¿qué se necesita para empezar? Con mucho gusto, licenciada. Mire, dado la pregunta que usted me realiza respecto de un robo o cualquier hecho delictivo, lo que se requiere para empezar, al ser un adolescente, que la adolescencia son personas menores de 18 años para empezar, pues se requiere de una querella por parte de la víctima. Para presentar una denuncia, pues se requiere una querella o una denuncia, que es la intención manifiesta de la víctima de que se tenga que perseguir esa persona por su conducta de haber desapoderado, en este caso, a alguna persona de un objeto, cualquiera que sea su valor, porque el valor pues a veces no es tanto estimable en precio, sino valor estimativo por algún aprecio que se tenga ese objeto. Entonces, en ese sentido se requiere, como usted dijo, una querella o una denuncia. La querella, bueno, pues es necesaria para determinados delitos, es necesario porque y debe de presentarse dentro de un término que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece, porque se presenta después de ese término, ya no es operante. Para empezar el procedimiento, en algún momento del procedimiento, pues puede que el Ministerio Público incluso ya no acuse por la falta de querella que se presentó después del término que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. La denuncia es necesario presentarla, sobre todo si es un hecho delictivo que se persigue de oficio, es necesario. Ahora, se presenta la denuncia, enseguida también se puede recibir, como es la entrevista de testigos de las personas que hayan visto o presenciado ese hecho Digamos, tomando delictivo. el caso, el que le mencionaba, el adolescente se robó la bicicleta,
y con esta bicicleta la ocupó como medio de transporte para ir a robar a la tienda de la esquina, pero en la tienda de la esquina no solamente llegó y pidió el dinero, llevaba, digamos, un arma punzocortante o una pistola de juguete, y con esta amenazó a la persona para despojarla de su bien. Entonces, digamos que tomando este ejemplo, porque le decía, a veces pensamos con que ya llama a la policía, ya lo detuvieron, y como por arte de magia lo van a meter a la cárcel y lo van a tener ahí encerrado porque este adolescente es peligroso. Entonces, tomando esto como ejemplo, ¿qué necesitamos o cómo es este proceso para que se pueda ejercer justicia y ese adolescente termine donde deba estar, ¿no? Bien, es lo que le decía, rendir, en este caso recabar Ministerio Público o incluso la defensa perdón, la parte víctima, el Digamos que asesor jurídico lo puede, primero, que es la pongan la denuncia denuncia o o la querella querella. y enseguida recabar las entrevistas respectivas, ofrecer si se tienen documentos o testimonios que advirtieron del robo de ese objeto que fue desapoderado a través de los medios comisivos que sean, ya sea un arma de fuego, un arma punzocortante o a lo mejor algún bat o a lo mejor algún objeto contundente, cualquiera que sea, pues es aportarles los datos de prueba para justificar precisamente ese desapoderamiento. ¿Cómo? Pues integrando esos datos de prueba o esas referencias de datos sobre dentro de la carpeta de investigación, porque precisamente para no estar en el error de que una vez que lo agarró la policía se considera que no eso es suficiente y a la autoridad por sí mismo no lo va a dejar a salir hasta determinada fecha o X años, pues no es así, porque es necesario primeramente la querella y recabar los datos que soporten o respalden esos datos de prueba de la querella para el efecto de poder en su momento pues judicializar la carpeta al juez. En este caso, los adolescentes tienen un plazo distinto a los adultos. Los adultos, para judiciar la carpeta, después de que ya quedó debidamente integrada por el Ministerio Público, a los adolescentes en 36 horas, dentro de 36 horas, y los adultos dentro de 48 horas. O sea, son términos más acortados. Ahora, ya lo judicializaron al juez, la carpeta de investigación tendrá que señalar de manera inmediata una audiencia inicial, que en este caso es para calificar la legalidad de la detención. Enseguida de la legalidad de la detención se lleva a cabo la formulación de imputación, si es que se califica de legal la detención, porque si no se califica de legal de detención por precisamente no surtirse no colmarse los requisitos del artículo 146 en sus fracciones primera, segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, si no se colman es que no se califica de legal de detención. Esto no implica que el asunto termine ahí, porque el Ministerio Público puede solicitar día y hora para que se señale día y hora para audiencia de formulación de imputación, pero si se califica de legal de detención, de inmediato se lleva a cabo la formulación de imputación previa solicitud del Ministerio Público. ¿Qué es la imputación? Es la comunicación que hace el Ministerio Público en presencia de todas las partes intervinientes, pues que en su contra se está investigando un hecho que la ley considera como delito. A este caso, pues aquí en el adolescente, quien debe de estar asistido por ser un adolescente en todo momento de su representante legal, ya sea su padre o su madre, o ambos en su caso, pero además un equipo multidisciplinario desde el Ministerio Público cuando le recaben, si hay entrevistas y esas circunstancias se deben videograbar, a veces son videograbadas, para el caso de que realizan estudios psicológicos de trabajo social, alguna circunstancia que se le parezca, como son dictámenes, deben de estar asistidos por un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, pero ya ante el juez también asistido por un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes son? Psicólogo, trabajador social y médico, para que le hagan la contención. El estudio físico está en condiciones de salud para estar en la audiencia, de trabajo social, de psicología, si no está alterado psicológicamente, así como de trabajo social, que también tiene el mismo fin en relación a sus cuestiones emocionales como persona física. Ahora,
llevado a cabo el procedimiento, después de que se le vincula el proceso, hay plazos de cierre de investigación, de que en este caso, dependiendo de la naturaleza del hecho delictivo, pero máximo son 2 meses, entonces, en este caso. Pero ahora bien, ya una vez señalado plazo de cierre de investigación, la acusación, y si se va a audiencia intermedia, en la audiencia intermedia se depuran las pruebas para el efecto de que pase a la etapa de juicio oral. Pero en la persona detenida, el adolescente, es una cuestión muy especial, porque esta adolescente, al ser un asunto de esa naturaleza que se le imputa a un adolescente, un robo, como usted dijo, la pena máxima que se puede aplicar a cualquier hecho delictivo que cometa son 5 años, la máxima, y no puede estar detenida más de 5 meses, porque si en el plazo de 5 meses no se ha pronunciado sentencia, se deberá ponerlo en libertad y ponerle alguna otra medida. ¿Por qué razón en 5 meses podrían liberar a un adolescente? Bueno, no, la ley lo Ajá. mandata, no es que no, bueno, así lo mandata, que no lo podemos tener Sí. detenido. Vaya, O sea, detenido puede atrás de continuar las el rejas, proceso, pero pero no lo pueden tener detenido. ya en libertad Ok. con otra medida cautelar. ¿Cuál Ajá. sería la medida? Bueno, es la mayoría de las veces la que yo he impuesto en este caso, es la vigilancia. Queda a cargo su vigilancia de sus padres, porque son los que tienen que estarlo, tenerlo a la vista. Si lo manda a una institución, pero pues viven sus padres, los primeros que deben de hacerse cargo de este adolescente son sus señores padres. Y ellos pues están obligados, y se les requiere, para que informen de manera mensual del comportamiento de esta persona durante el tiempo que dura el procedimiento. Entonces, esa es la situación de la que usted me refiere. En esos términos le puedo contestar. En su experiencia, ¿qué porcentaje de adolescentes que son denunciados se les llega a dictar una sentencia? Bueno, de los denunciados es un dato que no lo pudiera dar, porque es una etapa que, Los porque que están llegan con ante el usted. Ministerio Público. Ante el Ministerio Público, desconozco cuántos denunciarán, pero de los que judicializan, Ajá. Ministerio Público, al órgano jurisdiccional, que es su servidor, pues vamos a decir con un 20%, un 20%. Sí, los demás, pues aprovechan las salidas alternas, como también es una sentencia, el procedimiento abreviado. Claro, ahí se aprovechan los beneficios, las bondades que otorga el procedimiento abreviado, porque se imponen sanciones, pero sanciones más mínimas, incluso ya nada más en muchas ocasiones, más que nada, más que nada, como sanción se les impone pues el cuidado de sus padres por el término de un año, vamos a decir. Pero Eh, previo a haber reparado el daño, por ajá. supuesto. Sí, ¿Puedo tomar? sí, 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 gracias. Bien, pues eso es lo que pudiera comentarle. Ajá. Entonces, ¿en qué casos? Bueno, eh, ¿eso se aplica cuando el delito es menor? O Bueno, cuando no, podría decir que se llega a un acuerdo con las personas acusadoras. El sistema privilegia las salidas alternas, así como las terminaciones anticipadas, aun cuando sean delitos mayores. ¿Cuáles delitos mayores? Pueden ser secuestro, puede ser violación, puede ser asalto, puede ser extorsiones, en donde participa muchas de las veces como juez de control, y primeramente, que es en donde participo en esa fase, sobre todo en mayor número. Ahorita a mi cargo llevo, para asuntos para adultos, llevo aproximadamente 700, 800 asuntos, y adolescentes no muchos, son cuando muchos unos 15. De adolescentes no son muchos, afortunadamente, digo afortunadamente para la sociedad, que no sufre esos embates por parte de los adolescentes, pero eh, pues le comento, esos son los números de asuntos que llevo, y conforme ello es que le manifiesto lo que le acabo de informar. De estos, bueno, de todas las, bueno, de no solamente adolescentes, sino también de adultos, ¿qué porcentaje de ellos, de los casos que le llegan a usted, llegan a término? O sea, ya inician el proceso y ya se les dicta usted una sentencia, Bueno, este por sistema aproximadamente.
de este sistema de justicia penal acusatorio no está equivocado en su operación. Yo recuerdo mucho una maestra de la ciudad de Puebla, que es la maestra Rosalba Vázquez. Ella es jueza de ejecución. Nos decía cuando íbamos a empezar bueno, más bien íbamos a hacer examen, ya estamos en los últimos cursos, dijo. Recuerdo que nos dijo, este sistema, lo que está diseñado para que todos los asuntos, de 100 asuntos, que les judicialicen 10 asuntos solamente lleguen a la etapa de juicio oral, y se cumple con eso. La O sea, verdad de las cosas es digamos que que antes antes de que de lleguen a 100 juicio. asuntos, Ajá. del judicializan, aprovechan las partes, porque además yo privilegio las salidas alternas en términos del artículo 17 constitucional, cuál es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En donde el acuerdo reparatorio funciona que una vez que se pone de acuerdo imputado y víctima respecto a la reparación del daño, y procede porque se trata de un hecho delictuoso de accidente, o sea, de culpa, de un asunto patrimonial o de querella, entonces opera la salida alterna, y son la mayoría de ese tipo de asuntos. Entonces, por eso es que muchos asuntos terminan de manera Ya no llegan con anticipada usted. y ya no llegan a la sentencia, ya no llegan a la sentencia. O sea, ¿por qué conmigo? Porque yo actúo tanto como juez de control como juez de oralidad. Cuando conformo juez de oralidad, le refiero de los asuntos que yo advierto que llegan hasta la etapa de juicio oral, pues es el 10% prácticamente. A usted lo que me cuestionaba de porcentajes, aproximadamente un El 10%. 10% del 100% que judicializa en el órgano judicial. Es un sistema muy bueno, muy bondadoso. Los años que yo llevo, eso ha sido una experiencia maravillosa, porque he visto que lo que fue trazado, lo que fue planeado por las grandes personas que implementaron, que diseñaron el sistema de justicia, sí está operando. Decían, en contrario, yo recuerdo hace muchos años, sí, muchos años, me refiero al antes del 2020, este sistema no va a operar, tenemos que volver al sistema escrito. Nunca más hay que volver al sistema escrito. El sistema oral es más rápido, la sociedad se atiende de mejor Y este fue a manera, de partir mejor del forma. Y yo entré en funciones a partir del 2020, pero este sistema 2008, ¿no? está operando a partir del 2016. En el 2008 empezaron las capacitaciones, Pero eh, ya en y se le práctica dio un hasta el término 2016. para que entrara en funciones en nuestro estado a partir del año 2016. A partir del 2016 está operando este sistema. Yo no entré a operar en el 2016, pero sí entré en el 2020, y les puedo referir a usted y a la sociedad que me hace favor de verme, que es un sistema que deben de confiar, que es un sistema que sí funciona, que es un sistema que sí les repara el daño. Y ese es lo fin último de uno de los ejes rectores que están previstos en el artículo 20 constitucional, que sí se está cumpliendo a cabalidad. Yo les recomiendo y exhorto a la sociedad que confíe en la justicia, que depende de la experiencia del juez, que depende de las capacitaciones del juez, para que un juez les imparta justicia como debe de ser, conforme al derecho, sin favoritismos de ninguna naturaleza, el compadre, la comadre, de ninguna naturaleza, de manera recta, de manera vertical. Esa sería mi circunstancia respecto a este punto que usted me cuestiona, Ajá. licenciada. Nos comentaba al inicio de esta plática que muchos nos imaginamos, ¿no? O a lo mejor nos quedamos con el sistema penal de antes, ¿no? En que todo era por escrito y el juez tomaba la carpeta de investigación, la analizaba y te dice, ¿es culpable o no es culpable? O dicta sentencia, o a ver, repego dependiendo de la carpeta y no sabe más. En el nuevo sistema, pues ya vienen los juicios orales y usted tiene a ambas partes, ¿no? Usted Sí. entrevista a ambas partes y también dependiendo del delito, pues si están juntos o no están juntos. Uh-huh. Ya cuando nos quedamos con la idea de que, bueno, el juez o mucha gente tiene esta idea de que en el sistema anterior, que bueno, pues es que al juez le están dando por acá, por abajo, ya le di y ya definió a favor o en contra dependiendo el monto de lo que le estoy pasando, ¿no? Sí, sí, sí. En el nuevo sistema, usted nos comentaba al inicio, que ustedes les están grabando, ¿no? Esas audiencias orales que están llevando a cabo y todo queda grabado. O sea, no puede existir el que ya le pasé
por Sí, sí, sí. aquí abajo, ¿no? El billetito y ya usted actúa a favor o en contra. Bueno, para empezar en ese punto sí es penoso, pero la gente lo comenta. A mí no me consta alguna cuestión personal de algún juez que haya actuado así, pero la gente sí comenta en ese sentido, de que pues el sistema tradicional así operaba con ciertas oscuridades en cuanto a las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Reitero, a mí no me consta en lo personal y en ese sentido pues no puedo ahondar más. Sin embargo, debo decirle que no se llamaba carpeta de investigación, ahora sí se llama en la actual, pues el cuadernillo que se conforma de los datos de prueba, antes se llamaba averiguación previa. Y bueno, ahí se contenían todas en ese entonces eran pruebas, porque era una valoración ya tasada. Tal testimonio merece el valor probatorio en términos del artículo 219 y 221 del Código de Procedimientos del Estado de Tlaxcala. Se lo digo con toda así certeza en esa parte, no lo demás del billetito, porque la verdad a mí no me consta, Tampoco. no me consta, pero la verdad sí, la gente lo comenta, qué pena. Yo en ese sentido reprocharía y además repruebo esas conductas. Gracias a Dios, lo que tengo hasta la fecha lo tengo bien ganado, ¿no? Nunca he incurrido en ese tipo de conductas, porque además, pues, lo que más se detesta por todos nosotros como sociedad. Pero sí, lo que puedo decirles es que en ese entonces se tenía la averiguación previa y se contenían las pruebas, y qué pena que la averiguación previa eran los mismos pruebas que llegaban hasta la etapa de sentencia. Normalmente se tenía también un periodo que se llamaba de instrucción, en donde las partes podían recabar pruebas, pero no faltaban más pruebas, y con esas pruebas se llegaba a la sentencia, se dictaba la sentencia de manera escrita ahí en el escritorio con el juez, pero el juez pues no lo elaboraba. La verdad las cosas que pues quien lo elaboraba es un proyectista o un secretario de acuerdos o a alguna otra persona que llegaba a hacer su servicio social ahí al juzgado. En los juzgados tradicionales lo digo porque pues en esa parte de las sentencias yo lo vivía, lo veía, porque yo fui muchos años secretario de acuerdos, y en ese sentido del tradicional de Guridi Alcocer, también de Sánchez Piedras, estuve algunos años ahí como secretario de acuerdos. Entonces pues, sí veía yo que pues, las sentencias, algunos jueces sí llegaban a pronunciarlas por su propia cuenta, pero algunos pues no, porque algunos, incluso había un juez que me consta que sí lo elaboraba personalmente en la computadora y todo, pero los demás jueces, pues no, ellos solo esperaban que les pasaran el proyecto, lo revisaban y pues ahora sí lo firmaban y a notificar las partes. Pero pues ese sería mi experiencia en esa parte, o sea, no No. tendría mayor. Oye, eso ya quedó además superado por muchos nosotros, ya no tenemos nada que ver en los sistemas de oralidad, nuestros asuntos, nuestras resoluciones, desde, reitero, calificar de legal la detención, la formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, la vinculación a proceso, plazo de cierre de investigación, así como en este caso la etapa intermedia y el juicio oral. Todo está videograbado en cámaras. Yo salgo por esta parte. Aquí está la puerta donde yo acceso a la sala de oralidad, a mi espalda, y la gente que yo atiendo entra por en la parte de enfrente, porque ellos están precisamente enfrente de mí, y por esa puerta salen las personas que yo atiendo con mucho gusto y con mucho amor. Lo hago porque es mi trabajo y es mi profesión la que yo escogí, y en eso voy a terminar mis días. Pero sobre todo a qué me refiero, que yo no tengo esa posibilidad de despedirme de ellos y que de comunicarme con ellos. ¿A quiénes? Pues al Ministerio Público, al asesor jurídico y a la defensa, a las víctimas y a las señas imputadas, porque ellos salen por la puerta que salieron, que está a su espalda, y yo salgo por la puerta que está a mi espalda. No tengo contacto con ellos, no tengo comunicaciones, no tengo manera de acercarme a ellos, por lo tanto, yo quedo, pues ahora sí que no me queda esa circunstancia de que pasen alguna gratificación a mí por mi trabajo. Mi trabajo me lo paga el Estado, me lo paga el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Estoy muy contento con eso, entonces no me hace falta de más ya, yo no requiero mayores ingresos más que los que percibo en la institución, y con eso estoy agradecido. Y bueno, ya para finalizar, juez, eh,
Una pregunta que directamente a nosotros los ciudadanos nos reclaman, ¿no? Y va como pregunta, porque nosotros muchas veces que le cubrimos los ojos cuando detienen a una persona o cuando el ocultar la identidad, ¿no? Porque dicen, pónganlo bien para que se vea y nos cuidamos de él. ¿Por qué razón se le ocultan la identidad de la persona detenida? Bueno, respecto a este punto, el artículo 16 constitucional refiere que todo, así como la ley de datos personales que autoriza a otorgarlos, hay una ley en donde refiere que la persona tiene derecho a la reserva de sus datos personales, entre ellos pues, su nombre, su domicilio, su edad, su estado civil, cuánto percibe. ¿Por qué? Pues porque así lo marca la ley y si así lo establece la ley, como lo dije, le he dicho de algún momento, si la ley establece que los jueces debemos de ir a elecciones, pues debemos de ir, simplemente. En este caso, si la ley establece que se debe de proteger la identidad de la persona, por ello se cumple esa circunstancia de cubrir la vista para que no se divulgue su identidad. ¿Por qué? Porque no podemos decir que esa persona sea culpable. En muchas ocasiones sabemos, pues mis respetos a las actividades que hacen los policías, pero a veces hay señalamientos y me ha pasado que como juez de oralidad, juez de control, me ha pasado que se equivocan los policías, a veces detienen a otra persona distinta a la que cometió el hecho delictivo y entonces de ahí se pudiera violentar el principio de presunción de inocencia. Estamos viendo a la persona y con los ojos destapados es el culpable. Al rato llega a pedir trabajo a alguna empresa, algún lugar y pues ya lo O tachan los como propios culpable, vecinos, ¿no? o los propios vecinos o los propios familiares. Entonces por ello es de que es necesario cubrir la identidad de la persona, salvaguardar la identidad para que no pues se le vea como una persona culpable. Tendrá que seguir un procedimiento, una denuncia, tendrá que haber entrevistas de testigos, tendrá que pasar por el control de detención, imputación, plazo de cierre de investigación que se le vincula a proceso previamente a ello, plazo de cierre de investigación, audiencia intermedia y un juicio oral en donde asistir a una audiencia de juicio oral donde se desahogan los medios de prueba, que una vez que son los órganos de prueba interrogados, contrainterrogados, reinterrogados y recontrainterrogados, liberados los testigos, entonces ya se dice que son pruebas para ser valorados en la etapa de juicio oral, pronunciar su sentencia y ahora sí se decide si es culpable o no es culpable, pero antes no tuviéramos No. por qué exponerlo al público, a esa persona. Okay. Bueno, ¿algo más que quiera agregar a las personas que lo están viendo? Pues sí, nada más agradecerles el hecho de que me permitan proporcionar esta información para que me conozcan quién es Alfonso González Martínez y pues nada más agradecerles su atención por haberme puesto atención a este video que lo hago mi entrevista con todo gusto, licenciada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. El, en un rato más, a las 7 de la noche, tenemos otra entrevista y el día de mañana nuestra amiga Talia Razo entrevistará a 2 personas más. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Ah, licenciada. y les recordamos que nuestro amigo Jesús Barbosa de Aguas Brisnay los invita a consumir local. Muchas gracias.